Imagínate, descubres que justo al lado de tu casa, vive una persona que nunca vio la luz del sol. Alguien que pasó 31 años convencido de que el mundo se trataba de 4 paredes húmedas del sótano. Fue exactamente esta impactante realidad la que salió a la luz una gélida noche del 30 de noviembre de 1987, cuando la comisaría Leningrado recibió una extraña llamada. Al otro lado de la línea, una voz temblorosa. El de Víctor Nikolaevich Kuznetsov, un vecino, informó sonidos sospechosos provenientes del sótano del número 17 de la calle Dzerzhinsky. Parece el llanto de un niño, dijo con un tono que denotaba años de angustia reprimida. Pero los Smirnov no tienen hijos. Nunca tenía. El policía Igor Petrovich, encargado de verificar la denuncia, al principio no hizo. Le dio mucha importancia. Después de todo, era un edificio antiguo anterior a la revolución, con gruesos muros y tuberías que crujían como almas desterradas. Deben ser las tuberías, pensó mientras caminaba por la calle cubierto de niebla. Mañana de Leningrado. Conocía bien a esa pareja, Anatoly Sergeyevich, 65 años, ex ingeniero con postura rígida, y Elena Vasilievna, 62 años, profesora de matemáticas. Jubilada, discreta al extremo. Pagaron sus cuentas a tiempo, no causaron problemas, pero tampoco se mezclaban con sus vecinos. Cuando Sokolov llamó, en la puerta fue Elena quien abrió. Le temblaban las manos y sus ojos, rodeados de arrugas de profundidad, saltaban de un lado a otro como buscando una salida. Buenas tardes, Elena Vasilievna. Recibimos una queja por ruidos extraños viniendo de tu sótano. ¿Sabes algo?, preguntó el policía, notando la tensión anormal en las mujeres. No, camarada. Este edificio es antiguo, las tuberías hacen ruido. En cuanto al sótano, ha estado cerrado durante años. Es peligroso, está húmedo, respondió ella, sin invitarlo a entrar. Insistentemente Sokolov pidió registrar la casa, alegando que se trataba de un procedimiento de rutina. Después de una visible vacilación, Elena cedió, pero de mala gana. El apartamento estaba impecable, casi estéril, como si el tiempo se hubiera detenido en los años 50, muebles, fotografías desgastadas y amarillentas, una vieja radio sobre la mesa. Nada indicaba la presencia de niños, ni juguetes, ni fotografías, ni libros infantiles. Al ver la mesa puesta para dos, el policía preguntó por el marido. Anatoly está trabajando, mintió, aunque Sokolov sabía que estaba trabajando. Jubilado hace 3 años. Cuando pidió ver el sótano, se le negó inmediata y vehementemente. Es peligroso. El techo se derrumbó. Nadie ha estado allí durante décadas. Eso sonó falso. Algo en la actitud de la mujer hizo sonar una señal de alerta en el policía. Experimentado. Decidió regresar al día siguiente, esta vez con una orden judicial. El 1 de diciembre, acompañado de 2 compañeros y un entrenador, Sokolov regresó a la casa de Smirnov. Esta vez fue Anatoly quien abrió la puerta, un hombre alto y delgado, con la postura erguida de un militar y una mirada gélida que no delataba ninguna emoción. ¿Lo que está sucediendo?, preguntó sin mostrar sorpresa ni miedo. El policía presentó la orden de registro. Necesitamos inspeccionar su sótano, camarada Smirnov. Lo que encontraron más allá de esa puerta estaba más allá de la imaginación. Acceso al sótano. Estaba disfrazado de un simple armario. Detrás de una pesada puerta de metal, cerrada con 3 candados, una empinada escalera descendía hacia las profundidades. El espacio era mucho más grande de lo que sugería el tamaño de la casa, dividido en compartimentos que parecían celdas, con paredes gruesas y aisladas acústicamente. En la habitación más alejada, una escena impresionante, sentado en una cama de hierro. Una mujer de 31 años, vestida con un vestido raído, cabello largo y enredado. Su piel, pálida como la cera, nunca había sentido el contacto del sol. Los ojos, acostumbrados a la oscuridad, se contraían dolorosamente a la luz de las linternas.
Se trataba de Nadia Smirnova, la hija biológica de Anatoly y Elena, un secreto guardado por 3 décadas. La habitación contenía un baño rudimentario, un lavabo con agua fría y un colchón desgastado. En las paredes dibujos de niños, figuras primitivas de personas y animales que solo conocía por libros antiguos, cuidadosamente seleccionados por sus padres. País. En un rincón, un montón de cuadernos, sus diarios, escritos desde que era un adolescente él. Único refugio contra la locura del encierro eterno. ¿Quién eres?, preguntó Nadia con voz ronca, como si fuera poco utilizada. Cuando entró la policía, su madre le había dicho que no había nadie al lado. Desde fuera, que el mundo exterior estaba muerto, diezmado por una enfermedad. El primer interrogatorio de los Smirnov reveló una pesadilla de proporciones no imaginable. Según ellos, Nadia nació en 1956, en un parto domiciliario realizado por el propio Anatoly, que tenía formación médica. El nacimiento nunca fue registrado. Para el Estado esa niña no existía. La protegemos, insistió Elena, con enfermiza convicción. El mundo es cruel, peligroso. Le dimos todo, comida, libros, seguridad. Anatoly permaneció en silencio y se negó a hablar sin un abogado. Justo. Una frase escapó de sus labios y intrigaría a los investigadores durante mucho tiempo. Aún no lo entiendes. No fue solo nuestra elección. Fuimos seleccionados para una misión mayor. Los diarios de Nadia, incautados como prueba, contaban la historia de una vida robado. Desde que era pequeña, le dijeron que el mundo exterior había sido destruido por una epidemia letal, a la que solo ellos habían sobrevivido gracias a la especial protección de la hogar. Dijeron que el aire estaba envenenado y que un solo paso fuera sería fatal. En una entrada de 1975 escribió: «Hoy le pregunté a mi madre cuándo podía salir. Ella lloró y dijo nunca. Que el mundo está muerto y no hay nada ahí fuera. Pero entonces, ¿por qué papá aparece todos los días? ¿Y volver con comida y libros? Si todo se acabó, ¿de dónde vienen estas cosas? ¿Cuándo?». Le pregunté y me encerró en el cuarto oscuro durante 2 días. Dijo que tiene inmunidad especial para salir por poco tiempo. Desde entonces no he vuelto a hacer más preguntas. En otro extracto de 1980. A veces escucho ruidos desde arriba, pasos, voces, un zumbido extraño. Mamá dice que son fantasmas de los muertos que no encuentran paz. Tengo miedo, pero a veces lo escucho durante horas. Es la única prueba de que algo existe más allá de estos muros. Su última entrada, hecha una semana antes de su liberación, fue desgarradora. Volví a soñar con el cielo. Nunca lo había visto, pero los libros dicen que es azul e infinito. Sueño, estaba en medio de un inmenso vacío con solo ese azul infinito arriba. A mí. Me desperté llorando. Mamá dice que tengo 31, pero ¿qué significa eso sí? Todos los días son iguales. El tiempo aquí no tiene significado. Estoy empezando a sospechar que mienten. Que el mundo. Afuera, el mundo existe. Estas palabras garabateadas con mano temblorosa en la esquina de una página amarillenta. Fueron el último destello de duda antes de que la verdad la golpeara como un golpe. En la noche anterior había oído risas de niños provenientes del techo, un sonido tan extraño, tan inconcebible que su primer pensamiento fue: los fantasmas también saben. ¿Te ríes? La historia de Nadiezhda Smirnova, o mejor dicho, el caso de Nadiezhda Smirnova, estalló como una bomba en la prensa soviética. Los periódicos la llamaban la reclusa do porao y la chica sin cielo. Las fotos de una mujer esquelética con translúcido y con los ojos muy abiertos por el terror, dominaba las portadas de Pravda y la Izvestia. Pero lo que verdaderamente heló la sangre de la nación no fue su palabras inconexas al ver un árbol por primera vez, ni el pánico que dominó cuando el viento tocó su rostro. Eso es lo que descubrieron los médicos en su cuerpo durante el primer examen psiquiátrico forense: cicatrices
Decenas de ellos. Marcando sus brazos como un código siniestro, rastros de inyecciones intravenosas. Repetido a lo largo de años. Sus análisis de sangre revelaron algo aún más inquietante: anticuerpos contra patógenos desconocidos, signos de una vacuna. Forzado, sistemático, casi sobrenatural. Y entonces llegó la bomba: Anatoly Smirnov, el hombre que se presentó como un modesto ingeniero, no era más que un fantasma del pasado. En la década de 1950 él había trabajado en un instituto de investigación secreto dedicado al desarrollo armas biológicas. Oficialmente el proyecto se cerró en 1954. Pero los cuadernos encontrado en el sótano, junto con la jeringa, los viales de vidrio y el equipo médico laboratorio improvisado, contó otra historia. Él nunca se detuvo. Entre las notas escondidas bajo el suelo de aquel calabozo, los investigadores encontró el diario de experimentación No. 172, el sujeto demuestra resistencia total al virus H17. 3 años de exposición controlado resultó en una inmunidad estable. Los coordinadores estarán contentos. Elena continúa cuestionando la necesidad del procedimiento, pero le recuerdo nuestra deber para con la patria. No fuimos elegidos por casualidad. La gran obra continúa. A pesar de que el proyecto ha sido oficialmente archivado. Y más adelante, en una entrada de 1978. El sujeto comienza a mostrar signos de resistencia psicológica. Cuestiona la veracidad de la epidemia global. Aumenté la dosis de sedantes e intensifiqué el acondicionamiento. El coordinador informó que nuestros resultados superaron todas las expectativas. El grupo de Novosibirsk ya está trabajando en la síntesis de un antídoto a partir de su sangre. La próxima fase comenzará pronto. Fue entonces cuando el caso tomó un giro aún más oscuro. Menciones de coordinadores y un equipo en Novosibirsk lanzaron una señal de alerta. Siguiendo la pista, los agentes descubrieron, en una dirección anotada en el Smirnov, un sótano abandonado en la parte trasera de un edificio residencial de la ciudad. Oficialmente el lugar pertenecía a un instituto de epidemiología y microbiología. Pero no había constancia de su existencia. En el interior, equipos de contención, expedientes biológicos, médicos y decenas de registros médicos. Niños. Siempre niños. Todos como Nadiezda, oficialmente inexistentes, criados en cautiverio por sus propios padres, transformados en conejillos de indias en un experimento que el Estado juró haber abandonado décadas antes. El periódico Komsomolskaya Pravda publicó en negrita el 10 de diciembre de 1987, laboratorios secretos, ¿qué sótanos de la ciudad? ¿Estaban escondidos los soviéticos? El periodista Mikhail Zotov no se anduvo con rodeos. El caso de Nadiezda Smirnova puede ser solo la punta del iceberg. Fuentes cercanos a la investigación sugieren que, repartidos por todo el país, puede haber decenas de niños como ella, criados en la oscuridad, sometidos a monstruoso. Descubriremos en la era de la Glasnost que los fundamentos de los edificios albergaban secretos capaces de sacudir los cimientos de la propia humanidad. La publicación desató una ola de quejas. Las cartas inundaron la fiscalía. Vecinos sospechosos, ruidos extraños provenientes del subsuelo, familias que desapareció sin dejar rastro. La mayoría resultó ser falsa. Pero en 3 casos, Kiev, Minsk, Sverdlovsk, la realidad superó la pesadilla. En un sótano en la calle Saksajansko en Kiev fue encontrada Olga Petrenko, de 25 años, nacida y criada en cautiverio por padres médicos. Al igual que Nadiezda, ella nunca ha visto el sol. Tu cuerpo, como el de Moka Semceu, llevaba las mismas marcas, cicatrices, anticuerpos. Anómala, una resistencia imposible a enfermedades para las que la medicina no tenía curar. Mientras tanto, en el hospital de Leningrado, el estado de Nadiezda se deterioraba. Además de un trauma psicológico irreparable, se niega a dormir, temiendo que al cerrar su
Ojos, el cielo desaparece, su cuerpo mostraba las secuelas de una vida sin luz, huesos frágil como el cristal, visión comprometida, un sistema inmunológico que paradójicamente era demasiado fuerte. Demasiado diferente. Profesor Valentín Serov, del Instituto Doctor de Leningrado, fue categórico en su informe. El paciente NS presenta características inmunológicas sin precedentes en población general. La presencia de anticuerpos específicos contra virus de los grupos A y B indica una inmunización prolongada y metódica. Tu cuerpo funciona como un archivo viviente de respuestas a patógenos contra el cual la ciencia oficial no tiene defensas. Desde el punto de vista científico, es un caso único. Desde un punto de vista humano, es un crimen contra la propia naturaleza. Anatoly y Elena Smirnov fueron detenidos. Ella, destrozada, colaboró con la investigación, jurando que solo obedecía órdenes de un marido fanático y de una organización cuyos contornos apenas podía describir. Dijeron que era una cuestión de seguridad nacional, repitió con los ojos vacíos. Que nuestra hija fuera especial. Que ella salvaría al mundo. Yo no quería, pero Anatoly creyó. Dijo que estábamos preferido. Anatoly, por su parte, mantuvo un silencio sepulcral. Hasta el día que le mostraron una foto de Nadiezhda, pálida y frágil, conectada a tubos en una cama de hospital. Él era. Luego que sus labios se movieron por primera y última vez. Te arrepentirás de haber interrumpido el experimento. El mundo no está preparado para lo que está por venir. 20 días después, el 20 de diciembre de 1987, Anatoly Smirnov fue encontrado muerto en su celda con las muñecas abiertas con una cuchara afilada. Debajo del colchón, una nota. La gran obra continúa. Otros terminarán lo que nosotros empezamos. Su muerte no acabó con nada. Al contrario, abrió una puerta. En enero de 1988 la Fiscalía de la URSS formó un grupo de trabajo especial para investigar la red de experimentos clandestinos. Y fue entonces cuando los cables comenzaron a conectarse entre los casos, entre las ciudades, entre los niños que nunca debieron existir. La verdad, sin embargo, se hizo cada vez más innegable. Todos los experimentadores habían trabajado en el pasado en laboratorios biológicos estatales secretos. Todo. Recibió órdenes de coordinadores anónimos, cuyos nombres nunca aparecieron en registros oficiales. Todos llevaban diarios meticulosos sobre el desarrollo de una inmunidad casi sobrenatural en sus hijos, una resistencia a los patógenos. Lo que debería haberlos destruido en segundos. Y luego, en febrero de 1988, los investigadores tropezaron con algo que les heló la sangre, en los polvorientos archivos del el Ministerio de Defensa, enterrado bajo capas de burocracia y secreto, se encontró referencias a un proyecto ARCA, un programa clasificado para crear seres humanos con inmunidad universal a las armas biológicas. Oficialmente el proyecto había sido cerrado en 1954, tachado de poco ético y contrario a los principios soviéticos. Pero la evidencia decía lo contrario. Documentos fragmentados, informes con sellos borrados y testimonios de empleados de el bajo nivel reveló una operación que nunca se detuvo, solo se hundió en las sombras, alimentada por una obsesión que trascendía las ideologías. Sobre eso, Nadiezhda Smirnova y los otros niños rescatados de los sótanos se enfrentaron a una batalla aún más cruel, la de aprender a ser humanos. La rehabilitación fue un proceso de lenta tortura. Psicólogos como Irina Mikhailovna Lebedeva, que trabajó directamente con Nadiezhda, describió un cuadro clínico devastador. Imaginemos a un adulto de 31 años que ve el cielo por primera vez. Que toca la corteza de un árbol y retrocede como si fuera a quemarse los dedos. ¿Quién entra en pánico en un autobús lleno de gente convencida de que las paredes se le van a derrumbar encima? Nadiezhda no entiende chistes, no reconoce la ironía, no sabe sostener un tenedor sin tu ayuda. Las manos tiemblan.
Tu cerebro es el de una mujer inteligente, lee, escribe, resuelve ecuaciones complejas, pero su experiencia del mundo es la de un niño de 3 años. ¿Años? Es como si hubiera nacido ayer, pero con las cicatrices de toda una vida. Y luego vinieron los exámenes médicos. Los resultados fueron tan absurdos que los científicos al principio acusaron errores de laboratorio. La sangre de Nadiezda y él. Otros niños contenían anticuerpos contra virus considerados incurables, el ébola, Marburg, la viruela y, lo que es más inquietante, contra los patógenos que, según ciencia oficial, ni siquiera existía. En una nota urgente al Ministerio de Salud, el profesor Serov fue categórico. Estamos ante un fenómeno sin precedentes. Estos individuos son depósitos vivos de inmunidad contra agentes biológicos, algunos de los cuales aún no han sido. Surgió en la naturaleza. La pregunta que queda sin respuesta, ¿de dónde surgieron estos? Los experimentadores obtuvieron muestras de patógenos que el mundo aún no ha descubierto. ¿Sabes? Y lo que es más aterrador, ¿contra qué exactamente se estaban preparando estos niños? En marzo de 1988, Yelena Smirnova, la mujer que había criado a Nadiezda en el sótano de Omsk, fue declarado irresponsable e internado por la fuerza en un hospital psiquiátrico. Sin embargo, antes de que se la llevaran, hizo una declaración que resonaría como una profecía. Oscuro, con ojos vidriosos y una calma aterradora, afirmó que el proyecto Arca no se trataba de poder ni de guerra. Se trataba de supervivencia. Sabían que esto sucedería. No ahora, pero sí pronto. Una pandemia que borraría a la mayor parte de la humanidad. Decenas, tal vez cientos de niños fueron condicionados como portadores de inmunidad. Cuando llegue el momento, tu sangre será la base de la vacuna que salvará a los elegidos. No lo hicimos por nosotros mismos. Lo hicimos para el futuro. En el otoño de 1988, la investigación chocó contra un muro. Los coordinadores de la proyecto estaban muertos, algunos por suicidio, otros en accidentes convenientemente oportuno. Los que quedaron habían desaparecido como humo. Los archivos de ARC fueron quemados o encerrados en cajas fuertes de acceso restringido. Inaccesible incluso para los propios investigadores. La perestroika arrasó el país y el caso fue tragado por la marea de prioridades políticas. La historia de los niños del sótano comenzó a desvanecerse de la memoria colectiva. Los periódicos perdieron el interés. El público, inmerso en el caos económico y las promesas de reformas, olvidó la fantasmas del pasado. Nadiezda, después de un programa de rehabilitación que duró años, fue trasladada a un asilo especializado, un lugar donde teóricamente uno aprendería a funcionar en el mundo real. El último registro oficial de ella data de mayo de 1990, una nota médica celebrando sus importantes avances en la adaptación social, acompañados de recomendación de que sea reubicada en un centro de vida asistida. Pero en septiembre de ese mismo año, Nadiezda Smirnova se evaporó. Las puertas del asilo fueron encontrados desbloqueados. Ninguna cámara lo capturó. Nadie es testigo de él. Lo vio irse. Sin rastro, sin documentos, sin transacciones, sin mención. En cualquier sistema, como si nunca hubiera existido. En 1991, en vísperas del colapso de la URSS, se conoció el caso de los experimentos ilegales. Archivado con una justificación que dejó boquiabiertos a juristas y periodistas, falta de elementos constitutivos de delito en la actuación de los organizadores. Una fórmula. Burocracia que olía a encubrimiento. El silenciamiento parecía completo. Hasta que en diciembre de 1995, la redacción de Izvestia recibió una carta. El sobre, amarillento y sin remitente, contenía una hoja de papel con letra temblorosa. Firmado únicamente con las iniciales NS. El experimento no fue un error. Sabían lo que estaban haciendo. Pronto todos entenderás por qué estábamos preparados.
La gran obra continúa. Adjunta a la carta una fotografía descolorida, una mujer de aspecto cansado, sosteniendo en su regazo una niña de no más de 5 años. En el reverso escrito a mano. Nadiezhda y su hija, Siberia, 1995. La autenticidad de la imagen nunca ha sido probada. La mujer parecía Nadiezhda, pero la calidad del documento y la falta de metadatos hicieron que cualquier conclusión imposible. No había registros de un niño. No había rastros de Nadiezhda después de 1990. Solo silencio. Hasta que en 1996 sucedió algo aún más inquietante: media docena de empleados de laboratorios biológicos soviéticos, todos con vínculos indirectos con el Ark Project, emigró abruptamente a Occidente. Oficialmente estaban buscando reunificación familiar, oportunidades académicas, o escapar de la crisis económica. Pero, por una extraña casualidad, todos terminaron en centros de investigación especializados en virología e inmunología, en Estados Unidos, Israel, Alemania y Canadá. En 1997, un artículo en el Journal of Virology and Immunology sacudió silenciosamente la comunidad científica. Investigadores estadounidenses describieron un fenómeno intrigante. Donantes rusos anónimos cuyo plasma contenía anticuerpos contra una variedad número alarmante de patógenos, algunos de ellos clasificados como amenazas biológicas de nivel 4. El estudio fue retirado unas semanas más tarde, en medio de acusaciones de defectuosos metodologías. Pero detrás de escena, la información circulaba como un virus. En marzo de 1998, el investigador israelí David Cohen, ex miembro del programa de biodefensa soviético, concedió una entrevista explosiva a un periodista. Garates. Entre líneas, sugirió la existencia de una red latente de científicos en el ex-URSS que sigue trabajando en secreto en la búsqueda de la inmunidad universal. 2 semanas después, Cohen murió en un accidente de coche. Las circunstancias, según la policía, no pudieron aclararse por completo. Cuando empezó el siglo XXI, la leyenda de los niños del sótano ya había sido relegado al dominio de las teorías de la conspiración, una pesadilla olvidada. Mencionado solo en foros oscuros o publicaciones marginadas. La mayoría de la gente nunca había oído hablar del caso. Los que lo oyeron se rieron. Otra historia loca de la era soviética. Pero en los círculos internos entre exagentes de la KGB, virólogos de élite y expertos en guerra biológica, los rumores persistieron. Se habló de un proyecto que nunca murió, solo cambió de forma. De niños que ya no eran niños. De sangre que valía más que el oro. Y una pandemia que, según algunos, ya estaba en camino. Los rumores hablaban de laboratorios secretos repartidos por Siberia, los Urales. En todo Kazajstán, territorios donde esos niños del sótano, ahora adultos, se habían convertido en los propios experimentadores, perpetuando el siniestro legado de tus padres. En agosto de 2000, un veterano moribundo de la KGB, Víctor Ivasin, dictó a su hijo una confesión que luego sería publicada en el libro Protocolos secretos, la confesión de un agente. En sus últimas palabras, reveló que el proyecto ARK no nació de una idea soviética original, sino de datos obtenido de una fuente desconocida, probablemente un desertor de inteligencia occidental. Estos documentos predijeron que entre 2000 y 2030, la humanidad enfrentaría al menos 3 pandemias letales, cada una de las cuales se cobraría millones de vidas. Nos mostraron proyecciones, gráficos, simulaciones por computadora, escribió Ivasin. Todo indicaba que el mundo sería golpeado por sucesivas oleadas de destrucción. Los dirigentes del país rechazaron públicamente estas predicciones como desinformación occidental. Pero en las sombras inició un programa para crear seres humanos con inmunidad universal. Reservorios vivos de anticuerpos, capaces de convertirse en la base para vacunaciones masivas cuando llegue la crisis. Esta revelación podría haberse ignorado si no hubiera sido por el comienzo del siglo XXI, fue que, como si fuera un presagio macabro, trajo consigo la epidemia de SARS.
En 2003, la gripe aviar H5N1 entre 2004 y 2007, y la pandemia de gripe porcina H1N1. En 2009. Cada brote reavivó los recuerdos de esos informes clasificados. La muerte masiva hizo que los pocos que conocían la historia del proyecto ARC se pregunte qué pasaría si tuvieran razón desde el principio. En 2010, el periodista ruso Alexei Karpov publicó en Novaya Gazeta un impactante investigación titulada Los hijos de la inmunidad, ¿qué pasó con los prisioneros de los sótanos? Logró localizar y entrevistar a Olga Petrenko, la misma niña encontrada en el sótano de Kiev en 1987. Ahora tiene 48 años y vivía aislado en un pequeño pueblo en las afueras de Kiev, trabajando como bibliotecario. Aceptó hablar con una condición, que su nombre actual no sea revelado. Me llevó años adaptarme al mundo exterior, confesó Olga. Los primeros años eran una pesadilla. Hospitales, orfanatos, exámenes interminables. Me estudiaron como una rata de laboratorio, solo que esta vez con autorización oficial. Cuando el interés en mí disminuyó, me liberó en un mundo para el que no estaba preparado. Me llevó casi una década aprender a comprar, conseguir un autobús, a hablar con extraños. Aún hoy me aterrorizan los espacios abiertos y multitudes. No soporto las luces brillantes ni los ruidos fuertes. Pero ¿sabes qué es más espantoso? A veces pienso que mis padres tenían razón. Que ellos realmente intentaron protegerme. Cada vez que escucho noticias sobre una nueva epidemia, sobre virus mutantes, sobre miles de muertes, recuerdo las palabras de mi padre: estamos haciendo esto para sobrevivir cuando otros están muriendo. En 2007, dos hombres sin identificación clara, pero con credenciales de algunos servicio estatal, se presentó en casa de Olga. Le preguntaron sobre él. Procedimientos a los que fue sometida, los síntomas que presentó y luego ofreció una cantidad sustancial a cambio de donaciones periódicas de sangre a investigación científica. Ella se negó. Pero estoy seguro de que encontraron otros como yo. Y aceptaron. Karpov intentó localizar el paradero de los otros niños del sótano, pero la mayoría había desaparecido como el humo tras la supuesta rehabilitación. Sin registros. Ningún registro médico, ningún rastro en los sistemas de seguridad social, como si habían vuelto al limbo del que fueron arrancados a finales de los años 80. En 2011 el periodista abandonó abruptamente la investigación y abandonó Rusia. Fuentes no oficiales afirman que recibió asilo político en un país escandinavo. Nunca volvió a hablar públicamente del proyecto ARC. Hasta que en 2014 unos cazadores en las montañas de Altai descubrieron algo que parecía sacado directamente de una película de ciencia ficción, un asentamiento escondido en un cañón de difícil acceso compuesto por una docena de casas de madera, una pequeña central eléctrica. Central hidroeléctrica y, lo que es más inquietante, laboratorios subterráneos equipados con tecnología de punta. Cuando llegaron las autoridades locales, el lugar estaba abandonado. Los ocupantes se marcharon, se llevaron todas sus pertenencias, pero no pudieron. Tuvieron tiempo de borrar todo rastro. Al interior de los laboratorios se encontró lo siguiente: cámaras frigoríficas con muestras de sangre etiquetadas con códigos alfanuméricos. Cuadernos de investigación que detallan experimentos con inmunización extrema. Y lo más sorprendente, fotografías colgadas en una pared, retratos de esas mismas personas. Los niños de los sótanos, estrenada a finales de los 80, ahora adultos. Entre ellos destacó Nadezhda Smirnova, entonces de unos 58 años, la larga cabello gris trenzado en una sola braza, y la misma mirada tensa que en las fotos de hace 3 décadas. En algunas imágenes apareció junto a una joven de alrededor 20 años, una copia casi perfecta de ella misma. Probablemente la hija. Mencionado en la carta publicada en Izvestia en 1995. Los registros científicos revelaron la existencia de una segunda generación, hijos de primeros sujetos del experimento que heredaron sistemas inmunológicos modificados y
fueron optimizados aún más con nuevas técnicas. Según las notas, el asentamiento albergaba a 30 adultos de la primera generación y al menos a 20 niños de la segunda, con edades comprendidas entre 5 y 25 años. La última entrada del diario principal, de diciembre de 2013, era escalofriante. Fase preparatoria finalizada. Inicio de la reubicación de grupos según el protocolo. Babilonia. Todos los transportistas deben distribuirse a puntos clave antes. Comienzo de la primera fase. Las proyecciones se confirman. Se espera el primer contacto entre 2019 y 2020. La gran obra continúa. El FSB ruso clasificó inmediatamente todos los materiales relacionados con el descubrimiento. La versión oficial. Se había creado un laboratorio clandestino de producción de estupefacientes. Desmantelado. A los periodistas y residentes locales se les prohibió acercarse a la zona. Pero como siempre sucede, la verdad se filtró. Un miembro anónimo de la investigación vendió parte de las fotografías y documentos al sitio web independiente Meduza. En abril de 2015 publicaron un artículo explosivo, La sociedad secreta en Altai. ¿Qué esconde el FSB? El artículo generó un breve revuelo, pero pronto fue absorbido por el ciclo informativo. La mayoría la descartó como otra teoría de conspiración sensacionalista. Mientras, por lo tanto, detrás de escena de la ciencia, continuaron acalorados debates, ¿es posible? A través de décadas de inmunización sistemática desde la infancia, crear seres humanos con resistencia universal a patógenos. La mayoría de los expertos consideraron la idea inmoral e improbable. Pero hubo aquellos que en voz baja admitieron, si alguien pudiera hacerlo, el mundo nunca más volvería a serlo. Sería lo mismo. El renombrado inmunólogo Dr. Viktor Petrovsky, en su controvertido artículo Los límites. Ética de la investigación inmunológica, escribió algo que resonó como una siniestra advertencia en él. Pasillos de la ciencia, hipotéticamente bajo condiciones controladas, sería posible crear un organismo con un espectro extraordinariamente amplio de respuesta inmune. La teoría era simple en su crueldad, si la inmunización comenzara el primer día. Infancia, cuando el sistema inmunológico aún se está formando, y se extiende a lo largo. Décadas con una exposición gradual y creciente a una variedad de antígenos. El resultado podría ser un ser humano resistente a la mayoría de los patógenos conocidos. ¿Pero el precio? Aislamiento absoluto del mundo exterior, una existencia cápsula. Estéril, incompatible con cualquier desarrollo psicológico o social saludable. En otras palabras, crear un ser humano en una burbuja, una aberración ética que violaría todos los principios de la medicina y los derechos humanos. Sin embargo, en 2017, un estudio publicado por un equipo internacional de la Universidad Johns Hopkins reveló algo aún más inquietante. Los investigadores exploró la posibilidad de utilizar plasma sanguíneo genéticamente modificado para desarrollar una terapia antiviral universal. Entre los datos, llamó la atención muestras de donantes anónimos de Europa del Este, cuya sangre mostraba niveles anormalmente altos de anticuerpos contra una amplia gama de virus. El bioeticista James Morton, en un comentario sobre el estudio, expresó su preocupación. El origen de estas muestras plantea serias cuestiones éticas. Si estos donantes fueran, de hecho, sujetos de experimentos prolongados, como sugieren fuentes no oficiales, entonces el uso de estos resultados, incluso con intenciones nobles, pone a la comunidad científica enfrentado a un dilema moral insostenible. La situación se volvió aún más tensa en 2018, durante la Conferencia Internacional sobre Bioseguridad en Ginebra. El delegado ruso Igor Semenov, subdirector del Instituto Vector de Virología y Biotecnología, presentó charlas sobre amenazas pandemias en las siguientes décadas. En su discurso mencionó señales informes alarmantes de que un nuevo tipo de coronavirus podría surgir en el próximo año o 2 años, lo que desencadenó una pandemia mundial. Al final, un periodista de Science Actu se le acercó con una pregunta directa: ¿tienen estas predicciones alguna relación con la Proyecto Arca Histórica?
Sin dudarlo, Semenov cortó la conversación y se negó a dar cualquier declaración. Al día siguiente abandonó abruptamente la conferencia, citando asuntos urgentes en Moscú. 2 meses después, en diciembre de 2018, se produjo un incidente en Ust-Kamenogorsk, en este de Kazajistán, generó una señal de alerta en los servicios de inteligencia de varios países. Una mujer fue trasladada de urgencia a un hospital local con síntomas inquietante, fiebre alta, dificultad para respirar y una erupción cutánea peculiar. El diagnóstico inicial de neumonía atípica se descartó cuando las pruebas revelaron la presencia de un virus desconocido en la sangre. En menos de 48 horas, un equipo de especialistas de Astana llegó al lugar, aisló al paciente y se hizo cargo del control de la situación. Todo el personal del hospital que tuvo contacto con ella recibieron estrictas órdenes de silencio. Oficialmente el caso fue registrado como gripe estacional grave con manifestaciones atípicas. Pero un médico, perturbado por lo que vio, rompió el protocolo. Anónimamente él contactó a la Organización Médicos Sin Fronteras y reveló un detalle impactante. Antes de perder el conocimiento, la paciente, que se identificó como Anna Kovalova, masculló una frase enigmática a una enfermera: estaban cierto. Esto empezó. Encuentra a Nadia Smirnova. Ella sabe qué hacer. La información fue transmitida a la Organización Mundial de la Salud, que envió una solicitud funcionario ante las autoridades kazajas. La respuesta fue categórica: no hay constancia de ningún paciente con ese nombre o síntomas en esa institución. 2 semanas más tarde, los vecinos notaron algo extraño: el departamento de enfermedades infecciosas del hospital había sido completamente renovado, con nuevos equipos y un equipo médico completamente renovado. Empleados anteriores fueron trasladados a otras unidades de salud en todo el país. Mientras tanto, en marzo de 2019, en la provincia china de Yunnan, la primera, se han registrado casos de una neumonía inusual entre agricultores que trabajaron cerca de cuevas habitadas por murciélagos. Nadie podría imaginar que este era el comienzo de una cadena de acontecimientos que en unos meses hundirían el mundo en una pandemia sin precedentes. En abril del mismo año, el periódico ruso Kommersant publicó una breve nota sobre un patrón intrigante en varias ciudades de Siberia, los Urales y el norte. Kazajstán, un número inusualmente alto de personas, todas entre 50 y 60 años. Había solicitado la renovación de sus documentos de identidad alegando haberlos perdido. La mayoría se negó o no pudo explicar su origen u ocupación. 1. Informe confidencial del Instituto Ruso de Epidemiología, obtenido por Reuters. En mayo de 2019 advirtió sobre un aumento inexplicable de mutaciones en coronavirus y recomendó reforzar la vigilancia en las regiones fronterizas con China. Una nota al margen decía: compruebe la posible conexión con él. Proyecto K, coincidencia temporal en los pronósticos. En otoño de 2019 ya circulaban rumores sobre un nuevo coronavirus en China. Entre los virólogos, la mayoría creyó que su avance sería contenido, como ocurrió con el SARS en 2002 a 2003. Pero en noviembre, la revista Nature publicó un artículo firmado por un grupo internacional de investigadores, incluido el ruso Mikhail Smirnov, advierte sobre el alto potencial pandémico de las nuevas cepas de coronavirus. La presencia de Smirnov no pasó desapercibida para quienes todavía recordaron la historia de la mujer atrapada en el sótano. Una investigación periodística reveló que Mikhail Smirnov había obtenido su doctorado en la Universidad Estatal de Moscú en 2010, pero no había registros de su formación u origen previos. Nunca respondió a las solicitudes de la prensa y sus colegas lo describieron como un genio reservado, casi obsesivo. En una entrevista de forma anónima al periódico israelí Haaretz, una fuente científica rusa afirmó que Mikhail era hijo de Nadezhda Smirnova, nacido después de su rescate. Según la fuente, el joven científico fue el eje de la versión moderna del proyecto ARC, ahora un
Iniciativa global para preparar al mundo contra las inevitables amenazas biológicas. No seas. Es más bien un experimento soviético con gente encerrada en sótanos, afirmó él. Fuente. Es una red de laboratorios e investigadores repartidos por todo el mundo, unidos. Con un objetivo, crear una defensa contra patógenos que están seguros vendrán. Y en el centro de esta red se encuentran individuos con sistemas inmunológicos modificados capaces de sobrevivir a lo que mataría al resto de nosotros. Cuando en enero de 2020 quedó claro que el SARS-CoV-2 se estaba propagando por todo el mundo a una velocidad aterradora, algunos recordaron la predicción del proyecto ARC, una pandemia mundial entre 2019 y 2020. En febrero, a medida que el virus ganaba fuerza. Documento clasificado vacío sobre el escritorio de un funcionario ruso de alto rango. En febrero de 2020, mientras el mundo todavía intentaba comprender la escala de amenaza inminente, la prestigiosa revista de que esto es en virología publicó un artículo que haría abrir los ojos a los expertos más escépticos. El estudio propuso un método radical, el uso de plasma sanguíneo de individuos con características inmunológicas especiales, para tratar los casos más graves de COVID-19. Los autores no solo defendieron la eficacia del procedimiento, sino que también afirmaron categóricamente que existía un grupo selecto de personas cuyo sistema inmunológico fue preadaptado para combatir el nuevo coronavirus, gracias a una exposición antes de un amplio espectro de patógenos similares. Surgió la pregunta obvia. ¿Quiénes eran estos individuos? Los periodistas que intentaron investigar se toparon con un muro de silencio. Órdenes. Los funcionarios del Ministerio de Salud ruso fueron ignorados. Los autores del artículo, inicialmente serviciales, se retiraron abruptamente, negándose a dar cualquier declaración. ¿Coincidencia? ¿O la primera señal de que se estaba ocultando algo mucho más grande? La respuesta llegó inesperada y siniestra. En marzo de 2020, en el apogeo de la primera ola de la pandemia, una clínica en Moscú, recientemente reconvertida para atender pacientes críticos de COVID-19, se convirtió en el escenario de un incidente que nunca debió haber ocurrido. Han ocurrido. Un equipo no identificado vestido con trajes protectores de alto nivel y portando credenciales que los identificaban como empleados de Rospotrebnadzor, el Agencia Rusa de Vigilancia Sanitaria, llegó sin previo aviso. ¿Tu objetivo? Recolectar muestras de sangre de pacientes en estado más grave. Pero hubo un problema. Ningún registro oficial autorizó esa operación. Denunció una enfermera que presenció la escena, en entrevista con un vehículo independiente antes de que su declaración desapareciera de Internet. Llegaron de noche. Mostraron documentos que apenas se pueden leer, dijeron que era una orden urgente del ministerio. Le sacaron sangre a los pacientes de la UCI y luego una mujer, de unos 60 años, me pidió que me fuera por un minuto. Cuando regresé vi que me estaban inyectando algo en la línea de 3 de ellos. Le pregunté qué era. Ella simplemente dijo, esto les salvará la vida. Pero nadie puede saberlo. Al día siguiente, esos 3 pacientes que estaban al borde de la muerte mostró una mejoría inexplicable. Los médicos estaban perplejos. Nadie supo explicarlo. Nadie puede explicarlo. Mientras tanto, a 5.000 kilómetros de distancia, empezó a surgir un patrón inquietante. En abril de 2020, el investigador independiente Dmitry Volkov publicó un análisis que debería haber sacudido las estructuras de poder. Notó algo extraño, en pequeños ciudades de Siberia y los Urales, a pesar de la ausencia de cierres estrictos, las tarifas de contagio de COVID-19 fueron anormalmente bajos. Más extraño aún, los mismos lugares habían registrado, en los últimos meses de 2019, una afluencia inusual de nuevos residentes, personas que, según los registros de inmigración, no tenían vínculos evidente con las regiones. Volkov cruzó estos datos con informes sobre el misterioso asentamiento en Altai, descubierto en 2014 y con protocolos de reubicación
mencionado en el Protocolo de Babilonia. Su conclusión fue explosiva: es posible que se han distribuido portadores de sistemas inmunológicos modificados estratégicamente en puntos claves antes de la pandemia. No como víctimas, sino como centinelas. Su blog fue eliminado 3 días después citando información errónea. Volkov desapareció de las redes sociales. Nadie podría decir si fue por elección propia. Pero la verdad, como un virus, no se puede contener. En mayo de 2020, la revista científica Z publicó un estudio realizado por un consorcio internacional de investigadores. Investigar el fenómeno de los pacientes superinmunes, individuos que, a pesar de una carga viral alta, desarrolló COVID-19 de forma asintomática o muy suave. Los datos revelan una concentración desproporcionada de estos casos en regiones específicas de Rusia, Kazajstán y Bielorrusia. Cuestionado por la BBC, el profesor Jonathan Wilson de la Universidad de Oxford y uno de los autores del estudio fue evasivo: existen precedentes históricos de programas de inmunización a gran escala durante la era soviética cuyos detalles, bueno, digamos que no todo fue documentado de acuerdo con las normas éticas vigentes. Cuando el periodista mencionó el proyecto ARC, Wilson hizo una pausa. No puedo comentar sobre especulaciones. Pero la historia nos enseña que a veces los experimentos más controvertidos del pasado tendremos consecuencias que solo entenderemos décadas después. El silenciamiento, sin embargo, no quedó ahí. En junio de 2020, la BBC rusa reveló una investigación impactante: la existencia documentada de al menos 17 casos de niños del sótano, individuos encontrados en aislamiento extremo en instalaciones secretas en la antigua URSS. Solo 5 de ellos tenía registros que sobrevivieron más allá de la década de 2000. El resto, o muerto en circunstancias poco claras o desapareció de los archivos oficiales. Pero uno caso destacado: Viktor Kalinin, encontrado en 1988, de 12 años, encerrado en el sótano de un edificio en Sverdlovsk, actual Ekaterimburgo. Después de años de rehabilitación, Kalinin se convirtió en un prodigio de la inmunología y trabajó como técnico en un instituto. Doctor. Hasta que en 2007 desapareció. Un ex colega le reveló al periodista: Víctor era diferente. Genio, pero distante. Siempre decía que su sangre era especial. Lo monitorearon, le hicieron pruebas constantes. Una vez lo escuché por teléfono, el pronóstico fue confirmado. Necesitamos. Prepárate. Una semana después, ya no estaba. Se llevó a la familia. Nadie lo sabía. ¿Dónde? El paradero de Kalinin sigue siendo desconocido. Pero en julio de 2020 un documento filtrado, supuestamente de los archivos de la KGB, fechado en 1983, traído una pieza crucial del rompecabezas. En él se describía el proyecto ARCA en 3 fases. 1. 1950 a 1980, creación de la primera generación de portadores de inmunidad universal. 2. 1990 a 2010, refinamiento genético y distribución estratégica en puntos nodales. 3. 2020 en adelante, activación de la red durante la primera pandemia global para la recopilación de datos. Datos y preparación para desafíos de mayor magnitud. Al pie de página, una frase que ya había aparecido antes, como un eco distorsionado: el gran. El trabajo continúa. ¿Autenticidad no confirmada? Tal vez. Pero los expertos en documentación soviética. Atestiguado, el formato, la terminología, incluso la tinta utilizada en el sello, correspondían a la archivos originales de la KGB. Demasiada coincidencia para ser una mera falsificación. Y luego llegó agosto de 2020. En la ciudad argentina de Bariloche, las autoridades locales cerró una clínica clandestina que ofrecía un tratamiento experimental para COVID-19, basado en plasma sanguíneo especial. Cuando llegó la policía, los empleados habían desaparecido, dejando atrás equipos de última generación.
Generación y documentos con anotaciones cirílicas. Entre ellos, listas de pacientes con clasificaciones como ARC protocolo del receptor, ARCA protocolo de donantes. En el frigorífico, decenas de bolsas de plasma marcadas con letras del alfabeto ruso. La clínica pertenecía a una empresa offshore. ¿Sus beneficiarios finales? Ciudadanos de Rusia y Kazajstán. Entre ellos se encontraba una mujer de 54 años llamada Nadezhda. La misma edad que tendría Nadezhda Smirnova en 2020, si todavía estuviera viva. En septiembre, durante una conferencia internacional sobre COVID-19, el virólogo el ruso Mikhail Smirnov presentó datos que deberían haber aparecido en los titulares mundiales. Su estudio identificó a un grupo de individuos cuya respuesta inmune al SARS-CoV-2 no tuvo precedentes, no solo resistieron la infección, sino que se desarrollaron anticuerpos capaces de neutralizar incluso variantes mutantes del virus. Los llamamos donantes de inmunidad universal, declaró Smirnov. Su plasma es la clave. No solo para tratar el COVID-19, sino para enfrentar amenazas que aún no han sido. Lo sabemos. El público virtual aplaudió. Nadie preguntó cómo habían adquirido estos individuos dicha inmunidad. Nadie cuestionó por qué en las semanas siguientes Smirnov canceló todas las entrevistas programadas y su laboratorio fue cerrado por mantenimiento técnico. Porque algunas verdades son tan peligrosas que hasta los científicos aprenden a permanecer en silencio. Cuando uno de los participantes de la conferencia se atrevió a preguntar sobre el origen de aquellos individuos con inmunidad sin precedentes, Smirnov desvió con una respuesta calculadamente vaga: ciertas peculiaridades del sistema inmunológico pueden ser el resultado de una predisposición genética, otros, una consecuencia de las condiciones de vida. Exposición específica y prolongada a una amplia gama de antígenos. Era el arte de medias palabras suficientes para alimentar la especulación, pero nunca lo suficiente como para revelar la verdad. En los días siguientes, científicos de al menos 7 países intentaron contactar Smirnov. Los correos electrónicos oficiales regresaron con errores del servidor. Las llamadas se cortaron como un puntazo. En octubre de 2020, un artículo explosivo fue publicado en Immunology Today por un consorcio de investigadores rusos, bielorrusos y kazajos. El estudio describió con frío tecnicismo la posibilidad de crear inmunidad universal a través de inmunización secuencial contra un amplio espectro de patógenos, un proceso. Eso tomó décadas. Los autores citaron un experimento histórico realizado en mitad del siglo XX cuyos datos habían sido recuperados y reanalizados. No mencionó el proyecto ARCA por su nombre, pero la metodología coincidió con los informes que se había estado filtrando durante años en los sótanos de Sergei Posad. La comunidad científica estaba dividida. Los críticos acusaron a los autores de blanquear datos obtenida mediante tortura, transformando los crímenes en ciencia. Los defensores argumentaron que, ante una pandemia global, la ética debería dar paso a la supervivencia. Sí. Estos individuos existen y pueden salvar millones, ¿tenemos derecho a ignorarlos?, preguntó un virólogo alemán en una carta abierta a la OMS. Luego, en noviembre, la periodista independiente Anna Makarova publicó en su blog un testimonio que sacudiría incluso a los más escépticos. Una mujer identificada solo como Elena, quien se presentó como la hija de Nadezhda Smirnova, una de las supervivientes de los experimentos, revelaron una historia que sonaba a distopía. Llegar a la verdad. Mi madre fue liberada del sótano en 1987, pero el sistema no sabía qué hacer con gente como ella. Tras una falsa rehabilitación, la liberaron en un mundo para el que no estaba preparada. Afortunadamente hubo otros, aquellos que entendieron el verdadero propósito del experimento. Nos dieron la bienvenida. Nací en 1992 en un asentamiento remoto en Kazajstán donde vivían decenas de niños como yo. Hijos de habitantes del sótano. No éramos prisioneros, pero tampoco lo éramos gratis.
Nos enseñaron en casa, con un plan de estudios que incluía genética avanzada y epidemiología desde que tenía 10 años. Ustedes son la línea de defensa de la humanidad. Ellos han dicho. Las pandemias del siglo XXI serán peores que cualquier cosa que el mundo haya visto. Ya visto. Tus padres sufrieron para que pudieras heredar parte de su inmunidad. Sin necesidad de repetir tus tormentos. En 2014, cuando se descubrió nuestro refugio en las montañas de Altai, nos dispersamos. Algunos fueron a Europa, otros a América. Pero seguimos conectados. Y. Cuando a finales de 2019 aparecieron los primeros informes de una extraña neumonía en China empezó a circular, lo sabíamos, era el momento. Mi madre hoy coordina una red global de donantes universales. Nuestro plasma ha salvado a miles de personas, no porque heroísmo, pero por deber. Porque fuimos creados para eso. La declaración se volvió viral, pero la reacción fue predecible, algunos la tildaron de fraude, otros prueba de una antigua conspiración. El blog de Makarova fue eliminado bajo acusaciones de desinformación. La periodista publicó en sus redes sociales sobre hombres de traje que pasaba días aparcado frente a su casa. ¿Coincidencia o no? En diciembre, cuando comenzaron a estar las primeras vacunas contra el COVID-19 distribuidos, surgieron informes en regiones remotas de Rusia, extraños ofrecieron una vacuna alternativa que garantiza protección no solo contra el SARS-CoV-2 sino contra todas sus mutaciones futuras. Las autoridades advirtieron sobre estafas, pero las muestras incautado por la policía reveló algo inquietante, se trataba de plasma enriquecido con anticuerpos contra coronavirus aún no identificados. En enero de 2021, un estudio internacional publicado en The Lancet confirmó lo que muchos ya lo sospechaban. Había individuos cuya inmunidad parecía anticipar el SARS-CoV-2 como si sus cuerpos hubieran sido programados décadas antes. David Reynolds, profesor de Harvard y coautor de la investigación, admitió en una entrevista con Ciencia, encontramos personas cuya respuesta inmune al virus es anormal. Es como si sus linfocitos ya conocieran la estructura del patógeno. Desde un punto de vista científico, esto debería ser imposible. Pero los datos no mienten. Cuando se le preguntó sobre la conexión con el proyecto ARC, Reynolds dudó, no puedo comentar sobre el origen de los donantes. Pero digamos que a veces la ciencia se encuentra fenómenos que desafían nuestras teorías actuales. Podría ser una mutación genética rara. O una adaptación epigenética única. O algo más. Lo que importa es que estas personas podrían ser la clave para las vacunas universales. Hasta que en febrero comenzaron los ensayos clínicos secretos. Centros de investigación en Suiza, Singapur y Sudáfrica iniciaron experimentos con una terapia basada en plasma de estos donantes especiales. Oficialmente sus identidades eran clasificado. Extraoficialmente circularon rumores de que muchos eran descendientes. Informes directos de los supervivientes de Sergei Posad. En marzo de 2021, en una sesión a puerta cerrada del Comité de Salud de la OMS, se debatió lo impensable, hasta qué punto la humanidad puede o debe beneficiarse de experimentos monstruosos del pasado para salvar tu futuro. Un participante anónimo filtró el corazón del debate a New Scientist. Estamos ante un dilema. Una ética sin precedentes. Utilizar datos obtenidos mediante tortura es connivencia con el mal. Pero ignorar una solución que podría prevenir la próxima pandemia sería colusión con la muerte de millones. Lo inaceptable, sin embargo, adquiere contornos inquietantes cuando se enfrenta a una verdad incómoda. Estos mismos datos podrían ser la clave para ahorrar millones de vidas en futuras pandemias. Más que eso, operadores modernos de esta inmunidad universal ya no son víctimas de experimentos forzados, sino individuos que abrazaron conscientemente una misión. Doñan voluntariamente su sangre para investigación y para crear escudos contra amenazas biológicas.
emergiendo transformando un legado de horror en un acto de redención científica. En abril de 2021, mientras el mundo todavía luchaba por la vacunación masiva contra el COVID-19, publicó la prestigiosa revista Immunology and Infectious Diseases un artículo revolucionario sobre un fenómeno hasta ahora inexplicable, la existente en ciertos individuos, capaz de neutralizar patógenos nunca antes encontró. Los autores investigadores de Rusia, Europa y estadounidenses sugirieron que esta resistencia podría ser el resultado de una ingeniería inmune intergeneracional, un proceso deliberado de dar forma a la respuesta inmune durante décadas. Por primera vez en una revista científica, el proyecto ARCA fue citado no como una leyenda macabra, sino como un precedente. Historia en la búsqueda de la inmunidad universal. Los métodos soviéticos fueron condenados sin reservas, pero surgió un detalle inquietante: sus herederos. Las sociedades modernas operan dentro de estrictos códigos éticos con el pleno y informado de los participantes. La bomba periodística llegó en mayo de 2021, cuando un consorcio internacional de los periodistas de investigación publicaron el informe Los niños del Arca, como el experimento soviético se convirtió en una red global. El material reveló que, al principio de la pandemia, al menos 200 personas, descendientes directos del proyecto ARCA, poseían sistemas inmunológicos únicos, organizados en una red clandestina con centros de coordinación en Rusia, Kazajstán y Argentina. Un nombre destacó. Entre los líderes, Nadezhda Smirnova, la misma mujer liberada del sótano en 1987. Ahora al frente de una operación que mezclaba ciencia de vanguardia y sombras del pasado. Según la investigación, desde la aparición del COVID-19, los niños del Arca había estado donando plasma y células para tratar a pacientes críticamente enfermos y desarrollar anticuerpos universales contra el coronavirus. Su actuación fue discreta, pero los rumores persistió. Los gobiernos de al menos 3 países, incluida una potencia occidental no identificado, habría ofrecido apoyo no oficial a la red, a cambio de acceso a sus bancos de muestras biológicas. Aún más alarmantes fueron las señales de que el grupo se estaba preparando para amenazas aún peores, previstas para las próximas décadas. Almacenaron plasma, capacitaron a nuevos miembros e idearon protocolos para emergencia por pandemias con mayor letalidad que la COVID-19. El informe termina con una cita atribuida a Nadezhda Smirnova, supuestamente concedido en marzo de 2021 a un periodista anónimo. Pasé 31 años en un sótano, sometido a torturas disfrazadas de ciencia. Fue un crimen contra mí y otros niños. Pero hoy entiendo que detrás de eso, el crimen tenía un propósito mayor. Mis padres y sus compañeros vieron lo que se avecinaba. Ellos predijo pandemias y nos preparó a nosotros, los portadores de una inmunidad fuera de lo común. No puedo perdonar tus métodos, pero continúo tu misión. No más en las sombras, ya no a través de la violencia, sino a través de la ciencia y la libre elección. Estamos construyendo una nueva arca, no para unos pocos, sino para toda la humanidad. Porque lo que enfrentamos ahora es solo el comienzo. Las verdaderas pruebas aún están por llegar. Y debemos estar preparados. El trabajo no termina. La autenticidad de la declaración nunca fue confirmada, al igual que muchos de los detalles de la investigación. Gobiernos de Rusia, Kazajstán y otros países mencionados negó con vehemencia cualquier conexión entre el histórico proyecto ARCA y la investigación. Pruebas inmunológicas actuales. Sin embargo, el debate científico sobre la posibilidad de una inmunidad universal y la ética del uso de datos obtenidos a través de medios abyectos ganó fuerza. En junio de 2021, la OMS emitió una declaración cautelosa, advirtiendo de los riesgos de interpretar datos de experimentos poco éticos sin rigor crítico, sino también enfatizando la necesidad de transparencia en la investigación sobre inmunidad a enfermedades infeccioso. Era un equilibrio frágil, condenar el pasado sin cerrar las puertas al soluciones que podrían salvar el futuro.
El punto de inflexión científico se produjo en julio, cuando Nature publicó un estudio que analizaba la genoma de individuos que habían superado el COVID-19 sin síntomas o con manifestaciones mínimas. Los investigadores han identificado patrones genéticos anómalos en grupos de Rusia, Kazajstán, Bielorrusia y Europa del Este, marcas que sugirió una presión selectiva artificial sobre genes relacionados con la respuesta inmune. Estos mutaciones extremadamente raras en poblaciones naturales apuntaban a una intervención deliberada, posiblemente heredada de generaciones anteriores. En agosto, cuando el mundo comenzaba a salir de la pandemia, un mensaje confidencial dirigido al gobierno ruso filtrado a Reuters recomendado creación de un programa especial para monitorear y aprovechar el recurso inmunológico. Legado único del proyecto K, código utilizado para evitar referencias directas. Documento propuso que estos individuos sean protegidos y estudiados con sus muestras biológicas utilizadas para desarrollar defensas contra amenazas futuras. Biológico. La revelación pública se produjo en septiembre, durante una conferencia sobre bioseguridad en Ginebra, cuando un representante ruso mencionó, en un tono vago pero calculado, la existencia de un grupo con características inmunológicas excepcionales, capaz de servir como base para una vacuna universal. Preguntado sobre los vínculos con el Proyecto Arca, el diplomático respondió con una frase ambigua: la historia no puede ser borrado, pero sus lecciones, incluso las más oscuras, pueden transformarse en protección para la humanidad. En octubre, laboratorios en los Estados Unidos, Alemania y Singapur comenzaron los ensayos clínicos de una vacuna antiviral de amplio espectro desarrollada a partir de plasma de donante no identificado. Oficialmente sus identidades eran confidenciales. Entre bastidores, sin embargo, circuló información de que eran los herederos del Arca. Los resultados. Los preliminares fueron vertiginosos: eficacia contra múltiples virus, incluido el coronavirus, influenza y otros patógenos respiratorios. El clímax ético y científico se produjo en noviembre en la Conferencia de Bioética de Berlín, donde se dedicó una sesión especial al dilema: ¿hasta qué punto podemos utilizar el fruto de crímenes pasados para salvar vidas en el presente? Uno de los oradores fue Mikhail Smirnov, supuestamente hijo de Nadezhda. En un emotivo discurso, rompió el silencio. Nací de una madre que pasó 31 años en cautiverio, víctima de experimentos inhumano. Estos experimentos le dieron a él, y a mí por herencia, una inmunidad que desafía la naturaleza. No elegimos nuestro pasado, pero podemos elegir nuestro futuro. No somos monstruos ni salvadores, somos portadores de una responsabilidad. Si nuestra sangre puede ayudar a crear una defensa contra próxima pandemia, entonces este es el legado que debemos honrar. No como conejillos de indias, sino como donantes conscientes. La ciencia no debe repetir los errores del pasado, pero tampoco se pueden ignorar las herramientas que él, casualmente, nos dejó. El auditorio quedó en silencio. La humanidad se enfrentaba a una elección: enterrar el pasado y arriesga el futuro, o convierte el dolor en protección, incluso si significa vivir con las sombras de un crimen. Este no fue un simple debate académico sobre ética científica. Era una cuestión de supervivencia. Los datos no mienten: en 2050, no una, sino dos pandemias. Escala global puede devastar poblaciones enteras, y una de ellas, según los modelos matemáticos más conservadores, podría tener una tasa de mortalidad 3 veces mayor que la del COVID-19. Esto no es especulación, sino una proyección basada en patrones históricos de aparición viral, deforestación acelerada e interacción con patógenos previamente confinados a reservorios naturales. La pregunta que resonó en los pasillos de los institutos de investigación y en las mesas de negociación de la OMS fue brutal en su simplicidad: ¿podemos darnos el lujo de ignorar cualquier ventaja, por ambigua que sea moralmente, cuando lo que está en juego es la continuidad de nuestra especie?
La respuesta comenzó a tomar forma en enero de 2022, cuando la Organización Mundial de la Salud anunció la creación de un grupo de trabajo específico exclusivamente al estudio del fenómeno de la inmunidad universal. No fue un reconocimiento oficial del proyecto Kopchek, el nombre todavía pesaba como un maldición sobre los archivos clasificados de media docena de naciones, pero fue la primera momento en que la comunidad científica mundial admitió, aunque sea indirectamente, que había algo excepcional en la respuesta inmunológica de determinados colectivos. Entre los miembros de equipo un nombre destacó, Mikhail Smirnov, el mismo virólogo que hace décadas antes había sido uno de los pocos en tener acceso a los registros de los experimentos soviéticos. Su inclusión no fue una coincidencia. Smirnov llevaba consigo no solo conocimientos técnicos, sino también el peso de una verdad que pocos se atrevió a afrontar. La ciencia ya tenía, en sus manos, la llave de una defensa sin precedentes. Todo lo que tenía que hacer era decidir si me atrevía a usarlo. Luego, en febrero, el mundo se detuvo. Un vídeo de baja resolución, subido a una plataforma de vídeo poco conocida. Compartir archivos comenzó a circular como un virus, irónicamente era exactamente de qué se trataba. En él, una mujer de cabello blanco como la nieve y con ojos que parecían haber visto demasiado, habló en ruso con una voz que oscilaba entre la fragilidad de la edad y una fuerza inquietante. Mi nombre es Nadezhda Smirnova, dijo mirando directamente a la cámara, como si desafiara a cada espectador a apartar. En 1987 fui liberado de un sótano donde pasé 31 años de mi vida. ¿Vida? Yo era un objeto. ¿El objetivo? Crear un ser humano con inmunidad universal. No había odio en sus palabras ni autocompasión. Había algo mucho más inquietante, una claridad helada. Continuó detallando lo que muchos ya sospechaban, pero pocos tuvieron el valor de hacer. Admitir que ella y otros niños, ahora adultos dispersos por todo el mundo, estaban la primera generación de portadores de un sistema inmunológico rediseñado. Que tú, los niños, la segunda generación, habían heredado parte de estos cambios. Que juntos formó algo que ella llamó ARC Network, un grupo de personas cuya sangre contenía anticuerpos contra patógenos que aún no existían. No eran superhéroes. No eran monstruos. Eran supervivientes que contra todo pronóstico habían convertirse en la última línea de defensa de la humanidad. No queremos venganza. No queremos dinero. No queremos ser recordados como víctimas, declaró Nadezhda, mientras sus palabras se extendían como la pólvora por paja seca a través de las redes sociales. Queremos que nuestro sufrimiento, el sufrimiento de aquellos que no sobrevivieron, tienen un propósito. Los mismos que nosotros. Torturados sabía lo que se avecinaba. En la década de 1950 predijeron que el siglo XXI sería marcado por pandemias en cascada. Ahora, los datos lo confirman. COVID-19 fue solo la primera prueba. Lo que está por venir será peor. Mucho peor. El vídeo no tenía sello de autenticidad. Ningún gobierno lo ha respaldado. Pero cuando los analistas forenses compararon la imagen de la mujer con fotografías de archivo de 1987. Tomada el día en que Nadezhda, entonces una mujer de 40 años con un cuerpo marcado por décadas de cautiverio, fue encontrado en un hospital de Moscú. Los algoritmos de reconocimiento facial indicaron una coincidencia del 98,7%. ¿Era ella? ¿O alguien había recreado su rostro con una precisión casi sobrenatural? Las autoridades rusas declinaron hacer comentarios. Estados Unidos emitió un nota vaga sobre preocupaciones por desinformación. La OMS, bajo presión, se limitó para repetir que se estaban evaluando todas las posibilidades científicas. Pero el mundo ya no escuchaba los anuncios oficiales. Lo que importaba era la pregunta que el vídeo quedó en el aire como un eco que no se disipó, ¿y si la salvación de
La humanidad dependía exactamente de lo que nos avergüenza.